Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 14 al 16, dice así la bendita palabra del Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El temor de Dios. El temor de Dios. En el sermón anterior hablamos del temor de Dios como un fuerte motor que nos impulsa a vivir considerando nuestros pasos, a buscar como creyentes serle agradables en todo, a procurar hacer su voluntad, sabiendo que Él es el Dios eterno ante quien habremos de rendir cuentas. Parte esencial de esa voluntad, de ese deseo que el Señor ha dejado expresamente en su palabra para nosotros, es compartir las buenas nuevas de salvación, anunciar el evangelio a todo hombre. Id y haced discípulos a todas las naciones no es conocido precisamente como la gran sugerencia, es la gran comisión que el Señor resucitado en gloria ordenó a los suyos antes de su ascensión a la diestra del Padre. Id y haced discípulos a todas las naciones, predicando el evangelio para la salvación de los hombres. Ahora, saber que Él regresará, el Señor Jesucristo regresará reinante a juzgar y que todos deberán comparecer ante Él para dar cuentas y que aún nosotros los creyentes, los suyos, deberemos responder sobre lo que hemos hecho con esta salvación tan grande que hemos recibido por su sola gracia, es uno de los poderosos motivos que nos impulsan a llevar a cabo esa gran comisión. Sí, hermanos, el temor a Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Son las palabras del apóstol Pablo sobre las que especialmente nos detuvimos en el sermón del domingo anterior. Pero junto al temor del Señor, los creyentes tenemos un motor aún más poderoso que nos impulsa a vivir procurando serle agradables, haciendo su voluntad. Ese motor aún más poderoso que el temor de Dios es el amor. Ese amor insondable, incomprensible en toda su magnitud, inmerecido, incondicional que Cristo tiene por aquellos que el Padre le dio, es lo que impulsaba controlando todo el ser de Pablo para vivir para Él y para hacer conforme a su santa voluntad. MacDonald comenta: nadie que estudie la vida del apóstol Pablo puede dejar de preguntarse qué le hacía servir de una manera tan infatigable y desprendida. Y responde el mismo aquí en una de las magnas secciones de todas sus cartas, da la respuesta: el amor de Cristo. Esta porción entonces que nos corresponde exponer en el sermón de hoy, en ella vamos a ver solamente algunos de los múltiples aspectos que conciernen el amor de Cristo por los suyos y que tienen como resultado que nos impulsa a llevar, a buscar, a agradarle a Dios, a llevar a cabo su voluntad, especialmente el amor de Cristo que nos impulsa a la predicación del evangelio a todo hombre. El primer punto del sermón de esta mañana tiene por título: el efecto del amor de Cristo en los creyentes para la obra evangelizadora. El versículo 14 inicia diciendo: porque el amor de Cristo nos constriñe. Ahora, los exégetas bíblicos, cuando hablo de exégetas bíblicos, exégesis es extraer
del texto su sentido en armonía con el resto de la escritura. Eisegesis es tratar de que el texto diga de la manera lo que yo quiero que diga, o sea, es meter en el texto lo que el texto no dice. Así que cuando uno hace una exégesis correcta del texto es que está haciendo una correcta interpretación del texto. Ahora, los exégetas bíblicos, hombres que se han dispuesto para el servicio en el estudio de la palabra del Señor, que finalmente todos lo somos, pero que estos hombres también ha dotado Dios de un estudio profundo y que nos enriquecen al cuerpo de Cristo con su trabajo, no se han definido si Pablo, cuando dice porque el amor de Cristo nos constriñe, está hablando del amor de Cristo por los creyentes o el amor de los creyentes por Cristo. Yo creo que no se puede desligar lo uno de lo otro. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros amamos a Dios, que si brota de nosotros todo ese afecto y ese deseo de darnos con todo nuestro ser cada día más al Señor, es tan solo porque Él nos amó primero. En esto consiste el amor, dice la palabra de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Ahora, cuando se habla de amar a Dios, la mayoría de las personas dicen, yo amo a Dios. Y esto sobre la base de algún sentimiento que dicen tener hacia Él. Pero la palabra de Dios nos enseña que el hombre, en su estado natural, aquel que no ha creído en el Evangelio para salvación, aquel que no ha entendido que el estado en el que se encuentra es un estado miserable, manchado de pecado y que realmente no tiene una relación con Dios por más que así lo sienta o se lo imagine, porque Él es un ser santo y nosotros manchados por el pecado, y que la única manera de realmente reconciliarse con ese Dios es depositando la absoluta confianza en su Hijo Jesucristo y nada más, no Cristo y nuestros méritos, no Cristo y nuestras obras, no Cristo y alguien más, sino en solo Cristo para salvación. Finalmente, a la luz de la Escritura, no le ama. No le ama. El hombre en su estado natural, si tú le preguntas acerca de Dios y no está tan oscurecido como para tratar de negar lo que en el fondo de su corazón sabe que existe un Dios creador, va a decir, sí, yo amo a Dios. Pero la Escritura enseña que para el hombre natural esto es imposible. No hay manera de amar a Dios si no se ha venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, que es el único camino para relacionarnos con el Dios santo que tenemos. Acompáñame a Juan capítulo 3, sin perder el texto de estudio. Juan capítulo 3, versículo 18 al 20. El que en Él cree, hablando de Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, escucha bien, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que cuando las personas hablan de yo amo a Dios sobre la base de algún sentimiento que manifiestan tener a Él, pero no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe para salvación, pues ese no es del amor del que habla la palabra del Señor. Mira, Pablo mismo, siendo un religioso entregado a lo que consideraba la causa de Dios, no amaba a Dios. Porque no se puede amar a Dios
despreciando el único camino que Él mismo ha dado para reconciliarse con Él, a Jesucristo. Cuando Pablo iba camino a Damasco, haciendo cristianos para llevarlos presos y ser castigados, entregando todo su ser supuestamente al servicio del Dios que decía amar, Cristo mismo se atraviesa en su camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me amas tanto? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, todo aquel que no viene a Cristo arrepentido por la condición de pecado en la que se encuentra ante un Dios santo y confiando plenamente en aquel que es el único camino para ser reconciliado con Él, creyendo que en su muerte Él pagó los pecados de aquellos que confiamos en Él, y que en su vida perfecta Él cumplió plenamente la voluntad de Dios que nosotros cada día quebrantamos, pues la verdad es que no le amamos. No importa lo que decimos sentir, no importa las expresiones que tengamos, si no hemos venido al Padre por medio de Cristo, que es quien anuncia el Evangelio mismo, podemos decir e imaginar lo que queramos, realmente no le amamos. Amar a Dios entonces no es un asunto de bonitos sentimientos o de palabras de dientes para afuera que expresan seres que están apartados de Él a causa del pecado. Solo en Jesucristo el hombre es sacado de ese estado de amor por las tinieblas a amor por aquel que le amó primero y que en su amor envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es de ese amor que Pablo habla cuando dice: porque el amor de Cristo. Pero dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Estamos nuevamente en el texto de estudio. Porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra griega suneko, constriñe, describe literalmente la presión que se ejerce sobre algo para que produzca una acción. Nueva Versión Internacional traduce: porque el amor de Cristo nos obliga. La Nueva Traducción Viviente traduce: porque el amor de Cristo nos controla. La Biblia de las Américas dice: porque el amor de Cristo nos apremia. Y la Biblia del lenguaje sencillo dice: porque el amor de Cristo nos gobierna. El amor de Cristo por Pablo y el amor que brota de Pablo por su Salvador le gobierna, lo controla, lo impulsa. Y la pregunta es: ¿a qué? La respuesta más amplia sería: a vivir por Cristo, a vivir para Él. Él lo sacó de su estado de muerte. Él le amó primero. Él no, Él le aborrecía. Así imaginará muchas cosas. Y lo que brota después de su transformación por la gracia de Dios es que ahora anhela, es impulsado, es constreñido para vivir por Cristo. Acompáñame a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esa es la pregunta de respuesta más amplia. ¿Qué impulsa ese amor que Cristo tiene por Pablo y que brota del corazón redimido de Pablo? Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la respuesta más amplia acerca de a qué constriñe sobre Pablo el amor de Cristo y el amor que brota de su corazón es a vivir para Él en gratitud por su gran redención. Pero aquí, acorde al contexto de lo que Pablo está hablando, el amor de Cristo le impulsa, le constriñe, le gobierna a persuadir a los hombres a compartirles el Evangelio.
Recuerda entonces estos dos grandes motivantes que tenemos en estos dos últimos sermones. El temor de Dios a la luz del regreso de Cristo, ante el que todo mundo deberá dar cuentas, aún los creyentes, en el caso nuestro, de qué hemos hecho con esta salvación tan grande. Pero sobre todo, el amor. El amor de Cristo impulsa a Pablo a compartir las buenas nuevas de salvación. A, como dice en el versículo inmediatamente anterior, a estar loco, como lo consideraban sus opositores, pero loco a causa de no medirse en su servicio y entrega en el ministerio por Dios. No importaban las dificultades, no importaba la oposición, no importaban las burlas, no importaban los sacrificios, no importaba la escasez, la persecución, con tal de agradar a aquel que lo amó primero y que le encomendó ese tesoro invaluable de predicar las buenas nuevas de salvación. Así los demás dijeran: estás loco, Pablo, loco, pero para Dios. Pero también ese amor de Cristo le impulsaba a ser cuerdo a causa de los nuevos creyentes, a comportarse a pesar de lo grandioso de su llamado, de la poderosa obra que el Espíritu Santo hacía a través de la predicación del Evangelio, a comportarse sin vanagloria, sin ostentosidad y con medida de sí mismo. Este, hermanos, es el efecto que debe producir el amor que Cristo ha derramado inmerecidamente sobre nosotros. El deseo de servirle en amor con todo nuestro ser, especialmente compartiendo las buenas nuevas de salvación. MacArthur comenta: la magnitud del amor de Cristo por creyentes como Pablo lo llevaban a servirle de todo corazón en un acto de adoración agradecida continuamente. Así que, ¿cuál es el efecto del amor de Cristo en los creyentes? Nos impulsa, nos constriñe, nos gobierna, nos persuade a, como respuesta del amor de Cristo por nosotros abramos nuestra boca persuadiendo a los hombres acerca del camino de salvación, acerca de Cristo Jesús. Y eso nos lleva al segundo punto de este sermón. El efecto del amor de Cristo en los creyentes, del cual acabamos de hablar, incrementa al considerar su obra salvadora. Yo le pido al Señor que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de aplicar en nuestra vida la predicación de la palabra de Dios. Muchas personas quieren: yo amo a Dios, pero yo quisiera amarlo más. En este punto, por ejemplo, considera qué es el Evangelio. Considera cuál era tu condición. Considera realmente cuál era tu condición a los ojos de Dios. Considera cuál fue el costo de la salvación de aquellos que el Padre por su sola gracia decidió salvar. Considera lo que Dios ha hecho en tu vida. Y así se incrementará tu amor por Dios al considerar su obra redentora a favor tuyo. El versículo 14, una vez más leámoslo desde el principio, entonces dice: el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo entonces impulsa a Pablo a servirle con mayor ahínco cuando reflexiona acerca de lo que significa el Evangelio. Es por eso que a nadie le ha iluminado verdaderamente Cristo si considera que tiene una relación con Él, porque es buena gente. Es por esto que a nadie le ha iluminado Cristo, nadie está realmente reconciliado con el Padre si de alguna manera añade a la sola gracia de Dios para salvación algún otro aspecto de su vida que pueda añadir. Eso es pervertir el Evangelio.
pensar que si uno murió por todos, nos lleva a pensar por qué murió y en qué condición estaban aquellos por los cuales murió, a pensar y a considerar el Evangelio. El amor de Cristo entonces impulsa a Pablo a servirle con mayor fuerza cuando reflexiona sobre el Evangelio. Un comentarista nota la cláusula uno murió por todos, que con toda claridad expresa el amor de Cristo, es el Evangelio resumido. Y dice, quizá una especie de confesión de la iglesia primitiva. Miremos esa confesión de fe de la iglesia expresada desde el principio por el mismo apóstol Pablo en la primera carta que también escribió a los Corintios. Vayamos a 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 15:3. El Evangelio anuncia muerte de un sustituto para que nosotros tengamos vida. Eso nos mantiene en una condición de humildad y nos permita magnificar el amor de Dios que ha tenido por nosotros. 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Usted logra ver en estas palabras algo parecido con otro texto bíblico? La institución de la cena del Señor. Mira lo que dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí entonces lo que podemos ver es una confesión de fe muy temprana de la iglesia expresada acerca de lo que es el Evangelio. ¿Qué Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hermanos, el Evangelio anuncia la muerte de un sustituto en pago de la pena, en pago de la condena que pendía sobre nosotros y que merecíamos. Esto se conoce en teología como una sustitución penal. La muerte de Cristo fue penal en el sentido de que Él cargó con nuestro castigo cuando murió. Su muerte fue también una sustitución en el sentido que Él tomó nuestro lugar cuando murió. Ese es el significado, ese es el sentido correcto de lo que Pablo se refiere cuando dice por, que uno murió por todos. Esa palabra por es la palabra griega huper o hiper, y cuando se usa en referencia a la muerte de Cristo significa sustitución. Varios textos nos hablan entonces acerca de esto que creemos por la obra de Cristo. Vayamos a varios textos en orden en la Escritura. Mateo 26, versículo 28. Mateo 26, versículo 28. Y voy a esperar hasta que lleguemos allí. En este texto que nos cuenta también de la institución de la Cena del Señor, dice que el Señor Jesús dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para perdón de los pecados, para la paga de los pecados. Adelántate a 2 Corintios 5, 21, ahí adelante unos versículos del texto que estamos exponiendo. Dice, al que no cometió pecado alguno, estoy leyendo de Nueva Versión Internacional que lo traduce más claramente, al que no cometió pecado alguno, hablando de Cristo, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es un texto importantísimo. Hermanos, el Evangelio está siendo predicado una vez más hoy.
Tú no fuiste simplemente salvo porque simplemente el Padre pasó por alto todas las cosas. No, alguien pagó. Hubo un sustituto que pagó la pena que nosotros no acabaríamos de pagar en la eternidad en el infierno. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, en sustitución nuestra, el Padre en su justicia lo trató como un pecador. Recibió toda la ira del Padre para que en Él, en Cristo, recibiésemos la justicia de Dios. Sí, nuestro Dios es misericordioso y perdonador y paciente, pero no tomará por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo te perdona? ¿Cómo perdona la deuda del hombre que ha de ser redimido? Porque en su plan maravilloso de redención, en su gracia insondable, hubo uno, el único que podía hacerlo, perfecto, sin mancha. Dios mismo, el Verbo hecho carne, el Señor Jesucristo, lo pagó por ti en la cruz del Calvario. Gálatas 1:4, sustitución penal, por. Cristo murió por. Gálatas 1:4, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es un plan divino, es un plan de Dios. Cristo Jesús lo ejecutó para rescatarnos de esta condición. Gálatas 3:13 más adelante dice, Cristo nos redimió, nos compró, nos libró de la maldición de la ley. O sea, la ley te señalaba como culpable. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Efesios 5:2, allí dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y más adelante en la palabra del Señor dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que este es importantísimo, este por. Es importante que nosotros entendamos que la obra de Cristo implica una sustitución para el pago de una condena. Porque es que hoy en día se encuentra uno a muchas personas que se expresan como cristianos evangélicos y consideran que la vida cristiana es ser buenos para entonces ser salvos. Y perdónenme, pero aunque algunos señalen el arminianismo como una línea del cristianismo, básicamente es una herejía. Así fue señalada tiempo atrás, pero nosotros hemos bajado los estándares de lo que es el evangelio. No, hermanos, nosotros éramos deudores y merecíamos los rigores del infierno. Tú no eres bueno. No hay nada bueno que Dios viese en ti para darte vida eterna. Fue tan solo su gracia y a un costo elevadísimo, la preciosa sangre del justo por los injustos. Alguno, a lo máximo, podrá entregar su vida por sus amigos, pero por sus enemigos. Eso fue lo que hizo Dios para redimirnos. Y la otra palabra clave para entender correctamente lo que Pablo dice aquí es que nosotros entendamos a qué se refiere con todos. Uno murió por, espero que haya quedado claro,
pero murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese todos? El mismo contexto nos da claridad a quiénes se refiere con ese todos. Uno murió por todos, luego todos murieron. Esa palabra todos está modificada por tres expresiones personales que se dan en este texto en el que viene hablando Pablo. Aquellos a quienes en el versículo 14 dice, el amor de Cristo nos gobierna. De esos todos está hablando. A aquellos que el amor de Cristo los gobierna. En el versículo 15 son aquellos que viven para Él. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el pronombre que Pablo usa aquí en todo este texto, el pronombre nos, nosotros. En el versículo 14 que estamos estudiando dice, el amor de Cristo nos constriñe. En el 16 dice que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos, o sea, hablando de un nosotros según la carne, y sumado a esto, ha venido hablando que conociendo el temor de Dios, esos nos, esos todos persuaden a los hombres. Y sumado a esto que viene diciendo que no nos estamos recomendando, hablando de él y de sus compañeros de misiones, y que nosotros estamos locos para Dios y somos cuerdos para vosotros, hablando de los creyentes, podemos entender entonces con todo este contexto que todos habla de aquellos a que estas expresiones personales se refieren. ¿Quiénes son estos nosotros? ¿Quiénes son estos todos? ¿Quiénes son estos por los que Cristo murió? Los creyentes. Solo los creyentes son gobernados en su interior por Cristo. Solo los creyentes viven para Él, porque Él murió y resucitó para ellos. Y aunque el pronombre nos primeramente se refiere a Pablo y a sus colaboradores, aquí es lo suficientemente amplio como para abarcar a todos los seguidores de Cristo. Ahora, no es el propósito aquí extendernos sobre la doctrina que conocemos como la expiación limitada. Que Cristo murió por los suyos, que Cristo murió por sus ovejas, que Cristo murió por los escogidos y que su obra es efectiva. O sea que la obra de Cristo asegura salvación para aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Pero sí es importante reflexionar sobre esta doctrina, sobre todo en tener claro qué significa que Cristo murió por nosotros. Porque esto, los creyentes, porque esto nos impulsa, nos constriñe a hacer su voluntad, a vivir en respuesta a su gran amor. Y en esto voy a reflexionar. Entender que Él murió por mí, que cuando Él murió, los suyos estábamos unidos a Él, y que el Padre consideró que en Él fue pagada nuestra deuda, y que en su resurrección hemos resucitado también a una vida nueva, nos impulsa a tener un eterno agradecimiento por aquel que nos salvó plenamente, sin que yo pudiese hacer nada. Sin que yo pudiese hacer nada por mí. Es por esto que Pablo puede decir al final del versículo 14, luego todos murieron, y en el versículo 15, por favor, en el texto de estudio, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el amor de Cristo que constreñía a Pablo, que gobernaba su vida, que le impulsaba a servirle sin importar las dificultades. ¿Y por qué es importante entender esta doctrina de que Cristo murió por los suyos?
para que se magnifique el amor que Dios ha tenido especialmente por los suyos. Porque es muy distinto considerar el amor de Cristo desde la perspectiva de un falso evangelio que me dice, y muy seguramente esto fue lo que te predicaron, de un falso evangelio que me dice que Él murió para dar la oportunidad a todos y que la otra parte debo ponerla yo. Que su muerte no fue efectiva salvando, sino que su muerte fue potencial. Porque Él solo da la oportunidad a todos, pero no salva efectivamente a nadie. Quien considera este falso evangelio, que la gran mayoría de los que estuvimos en una iglesia evangélica en nuestro país recibimos, ve el amor de Cristo. El amor de Cristo es grotescamente disminuido al considerar que Él tan solo dio la oportunidad. Pero que fui yo, sin su intervención, por mi capacidad, porque yo elegí, quien decidió por Él. Eso es robar la gloria de la salvación al único que la merece, a Dios. Y esa herejía se llama decisionismo. Sí, pero fui yo quien deposité mi confianza en Cristo. Fui yo quien vine a Cristo. Esa es la mitad del panorama. Es verdad. Pero jamás hubieses venido si Cristo no te hubiese amado primero. Y Cristo no nos amó primero porque viera algo en nosotros. Entonces, ¿por qué nos amó? Por su soberana voluntad y para manifestar su gloria y su poder en nosotros, criaturas rebeldes contra Él, enemigos, hijos de ira, a los que por su sola gracia quiso salvar. ¿Cómo entonces vinimos a los pies de Cristo? En arrepentimiento y fe, como dice su bendita palabra, Efesios 2, 8 y 9, porque aún el regalo de confiar en Él nos fue dado. Nos fue dado gratuitamente. Para que no haya altivez en nuestro ser. Sí, era necesario que viniese voluntariamente a Cristo, pero jamás hubiese venido en arrepentimiento y fe si el Espíritu Santo de Dios no hubiese obrado en mi vida, sacándome de la condición de muerte. Es probable que tengas la mitad del panorama, la mitad de la película, porque eso fue lo que te enseñaron. Pero en lo profundo de tu corazón, si no conoces lo que por la Escritura, no porque lo que pensamos que debiera ser, por lo que la lógica humana quiere señalar, sino porque lo que la Escritura señala, que no hubieses venido a Cristo en arrepentimiento y plena confianza en su obra, si la gracia de Dios no se hubiese derramado en ti ante la predicación del Evangelio por el poder del Espíritu Santo, tú, aún en lo profundo de tu corazón, o muchas veces expresado abiertamente, dirías: pero yo fui el que decidí por Él. Pero aquellos que hemos comprendido que como Pablo íbamos por el camino totalmente contrario a Dios, un día se atravesó en nuestras vidas, que no fue por nada en nosotros, que fue tan solo por su gracia, que nos sacó de ese estado de muerte y nos permitió ver su condición y venir a Él. Somos nosotros, amados hermanos, los que realmente apreciamos y damos valor al amor de Dios. Al que mucho se le perdonó, mucho ama. ¿Qué tanto crees tú que fue el perdón de Dios para tu vida? Unas poquillas cosas. Es que yo... Ahora, no solamente este falso evangelio
que habla de que Cristo murió por todos para darle la oportunidad. Disminuye el aprecio por el amor de Dios, sino que eso realmente dejaría al hombre sin esperanza alguna. ¿Por qué? Porque si Él solamente dio la oportunidad, ¿cómo va a responder el hombre si la Escritura dice que Él es un muerto espiritual? Si la Escritura dice que Él es un esclavo del pecado, y si la Escritura dice que es incapaz de aceptar las cosas que vienen del Espíritu de Dios, pues nada podría hacer con esa supuesta posibilidad, con esa supuesta oportunidad. Por eso, nosotros, a la luz de la Escritura, afirmamos que Cristo murió por todos, es que Cristo murió efectivamente por los que el Padre le dio en la eternidad inmerecidamente para salvación. Estos son los todos, los creyentes. Y no solamente nos dio la oportunidad, que gana uno con una oportunidad, que gana uno con medio puente construido y nosotros sin ganas de construirlo y sin materiales. Fue la obra completa de Dios para su sola honra y gloria, la redención del hombre. Y cuando nosotros entendemos lo que Dios hizo por nosotros, entender correctamente el Evangelio, que la salvación viene por la sola gracia de Dios, sin que nosotros podamos hacer algo para obtenerla por nuestros medios, magnifica el amor de Dios y nos impulsa a responder correctamente a Él. Mira cómo describe esto el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Romanos 14, 7 al 9. Romanos 14, 7 al 9. Yo sé que es probable que alguien que esté aquí esté diciendo, no, pero es que yo fui, es que yo busqué. Es que yo busqué por internet. Es que yo tenía una inquietud. Alabado sea el Señor. Ahora, no a la luz de tu experiencia, sino a la luz de la Escritura, sabes. Y si no lo sabes, debes saberlo. Al Señor le plació manifestar su gracia y su amor sobre ti. Sí, dentro de tu experiencia, tú buscaste, tú googleaste, había un gran vacío, pero esa necesidad de buscarle por algo que escuchaste, por esa insatisfacción para que escucharas finalmente el Evangelio, es una manifestación del favor de Dios inmerecido hacia ti. Yo no sé lo que esto produce en otra persona, pero en los creyentes, ¿sabes qué produce? Un agradecimiento que jamás podremos nosotros devolver. Un amor. Es por eso que al lado del temor, el amor es un poderoso motor más fuerte que todos para buscar hacer la voluntad de Dios, para querer vivir para Él y para querer servirle aún en la predicación del Evangelio para la salvación de los escogidos de Dios. Romanos 14, 7 al 9 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Hablando de los creyentes, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven, hablando de los creyentes. Es muy distinto considerar vivir para aquel que me dio la oportunidad a vivir para aquel que me salvó sin que yo nada pudiera hacer por mí. Tener esta consideración del Evangelio bíblicamente
considerar en ello continuamente, cambia nuestra mente, cambia nuestra perspectiva y nos impulsa en amor a hacer su voluntad, a servirle a Dios con todo nuestro ser, a ser promulgadores de esa salvación tan grande que Él nos ha dado. De allí que Pablo a continuación diga, y esto nos lleva al último punto de este sermón, el amor de Cristo cambia nuestra manera de ver a los hombres. Versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hermanos, a partir de su salvación, a partir de la transformación de todo su ser por la obra redentora de Cristo, por la manifestación del amor de Dios en Cristo Jesús en Pablo, su perspectiva de los que lo rodeaban dejó de ser carnal, mundana. Ahora Pablo ve a los hombres como criaturas necesitadas de un Salvador al que se les anuncie la reconciliación con el Padre en Cristo Jesús. Es probable que tú veas a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, esposa, a tus hijos, a tu familiar, a tu hermano y lo veas de una manera, no, él no. Él no. Yo creo que cualquier otro, pero él no. Es que él es muy inteligente, es que él es muy docto, es que él es filósofo, es que él es universitario, es que él es un ateo. No. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, a nadie conocemos desde una perspectiva que no sea la que nos muestra la Escritura. Seres necesitados de que se les anuncie la salvación en Cristo Jesús. Porque si entendemos el estado en el que están, también entenderemos que nuestra confianza no está depositada en que ellos respondan por sí mismos. Yo pensaba que mi padre, al ser un hombre tan correcto, tan juicioso, no vendría a los pies de Cristo. Algunos de allá afuera dicen, eso del evangelio es para los borrachos, para los adictos, para los que le rompió el matrimonio, para los quebrados, para los desahuciados. Y sí, mi padre no hubiese venido, porque nadie viene a Cristo, porque pueda, porque quiera, porque lo anhele y porque esté en sus capacidades. Vienen porque en el plan de Dios nosotros predicamos el evangelio y si al Señor le place, y eso está en su soberana voluntad, le sacará de su estado de muerte. Así que aún ese amor de Cristo cambia nuestra manera de ver a los hombres. En Pablo, aún su consideración sobre un Cristo, un Mesías salvador terrenal que le libraría a su nación del yugo de un imperio extranjero, cambió radicalmente. Fue radicalmente transformada. Y especialmente su conocimiento, su perspectiva sobre aquel que un día consideró su enemigo, un hombre digno de perseguir junto a todos sus seguidores, también cambió radicalmente, como cambió la perspectiva de los hombres. Esto le dijo Pablo en su defensa, ya creyente y transformado por la gracia de Dios, al rey Agripa, de lo que pensaba del Señor cuando estaba en esa condición.
Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pero al glorioso Cristo reinante le plació decir: instrumento me es este. Lo mismo ha dicho de nosotros. Pablo ya no juzga a los hombres de una manera carnal, terrenal, según las apariencias, las credenciales humanas o el origen nacional. Ahora lo ve como seres necesitados de un Salvador, y gobernado por el amor de aquel que le salvó, persuade a todo hombre a venir a Él, a Cristo, en arrepentimiento y fe. Y esto mismo es lo que nosotros, constreñidos por el amor de Cristo, debemos hacer. Padre, alabado sea tu santo nombre.